No soy de mucho leer, pero hay bastantes versículos que me gustaría compartir con ustedes, entonces en esta ocasión sí voy a tomar lectura de eso. Y nos vamos para el libro de Hechos 5. Ahí está, démoslo ahí quietecito. 5 del 1 al 5 dice de esta manera. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo el del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Esta palabra, un pare ahí, muchas veces la utilizan en muchos lugares para ver cómo dar una presión sobre la iglesia para que ofenden más. Ese no es el tema de hoy. Pongan cuidado lo que dice acá en el siguiente versículo, en el versículo 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasó un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Acá hay dos acciones particulares que se resaltan en la palabra, y es la acción que toman los jóvenes, que dicen los envolvieron y los sacaron y los sepultaron. Yo no sé si a ustedes les pasaba cuando ustedes salían de vacaciones de estudio, llegaba la hora de descansar en la casita, y usted pasaba a ser casi como un lastre para los ojos del papá y la mamá. Automáticamente lo miraban como el perezoso. Y cualquier cosita que había que hacer a la casa, ¿a quién se la encargaban? ¿Cierto? Hay que sacar eso, hay que mover eso, hay que llevar eso, hay que hacer todo. Vaya chino, vaya, hágale, vaya, hágale. Y uno dice, pues acá es como que suena esta misma historia en la iglesia. Los jóvenes fueron y lo sacaron, los jóvenes fueron y hicieron. Pero listo, los jóvenes. Pero pues realmente si nosotros nos ponemos a ver ante la estatura del Señor, nosotros qué venimos a hacer? Jóvenes. ¿Qué somos nosotros ante la grandeza del Señor? Somos pequeños. Nosotros también somos jóvenes. Y esa es una tarea que se estableció en la iglesia y una acción que se estableció en la iglesia. Había que sacar y sepultar, que lo que no debía estar dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que se sacaba y se sepultaba? En este caso específico, pues estábamos hablando de un muerto. Entonces, ¿qué es lo que se saca como tal de la iglesia? Lo que no tiene vida, lo que está, ¿qué? Muerto. La muerte, nosotros sabemos que la muerte no es algo que Dios creó y sembró en ningún lado. La muerte, de hecho, ustedes saben que aparece a raíz del pecado que sucedió en el Edén. Entonces, ¿qué sucede? Dios crea vida, pero el acto del hombre trae la muerte. Es decir, la muerte es contrario a lo que es de Dios. ¿Qué es contrario a lo que es de Dios? Todo lo que es contrario a lo que es de Dios es algo que es abominable y lo que es maldición. Recuerden que también cae maldición en la tierra a raíz de la desobediencia del hombre. O sea, llega muerte, es algo abominable y cae maldición en la tierra. Si vamos en orden ahí, eso en el Antiguo Testamento hay una palabra que se utilizaba bastante para ese tema y es la palabra anatema. Entonces, maldición me trae abominación, maldición, muerte, perdón, trae abominación, maldición, y eso, anatema. Ahora, quiero aclarar algo. Esto no se trata de estar buscando lo malo en todo. O sea, esto no es que Tito me dice que es que lo que mira, si miras todas las cosas malas, entonces porque ya está lo malo en ti. No, porque esto no se trata de hacer un tipo de cacería supersticiosa, aficionada, pues de, si usted conocen cristianos que a todo le encuentran lo malo, le encuentran mensajes subliminales a todo, cuanto muñeco, cuanta película, todo es satánico.
y dictan que, o sea, si le encuentran mensajes subliminales hasta el topollillo, en una ocasión no sucedió eso, hasta un topollillo le encuentran mensajes subliminales. No, no se trata de eso, pero sí se trata de que hay cosas que arrebatan o frenan la bendición de Dios. La palabra nos dice muy claro en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Pero a veces uno siente que sí falta. Y yo, pero entonces, ¿cómo así? Si la palabra no miente y el Señor es mi pastor y nada me falta, porque sí me falta. Y muchas veces no se refiere a cosas físicas, ¿no? Muchas veces no se refiere a la parte económica. Bien por el que tiene solucionado muchas cosas de esas, pero a veces no solamente falta la plata para el arriendo, para los servicios y eso, sino muchas veces, a veces lo que falta es paz, tranquilidad, armonía, unión. Muchas veces lo que falta es eso. Muchas veces lo que falta realmente sí está, pero lo que hay es distractores, cosas que no nos dejan observar y gozar de la bendición. Se lo pongo en el sentido, por ejemplo, en un matrimonio. Está el hombre con su esposa, pero tiene distractores, amigas, viejitas, exnovias por ahí andando, distracciones en el celular viendo lo que no debe ver, ¿sí? Y tal vez el hombre nunca le fue infiel a su mujer, pero tiene distractores que le llevan a no gozar de esa bendición. Lo mismo pasa en la espiritualidad. José 6:18 que dice, pero vosotros guardados del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel, lo turbéis. Regálame el siguiente. El siguiente lo tenemos en Deuteronomio, dice, no traerás cosas abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Estamos hablando de anatema en este caso de algo físico, de algo que es tangible, ¿cierto? Muchas veces nosotros este tipo de anatema nosotros los relacionamos únicamente con los tiempos de las conquistas, de las batallas, de lo que se capturaba del pueblo que atacaba a otro pueblo, de los hechos, de todas las historias que nos cuenten en el Antiguo Testamento. Y cuando lo traemos a la vida en este momento, a la actualidad, muchas personas creen que eso solamente se refiere con la adoración, la veneración, que el cuadro de tal, que la velita para tal, y no solamente se trata de eso. Anatema es algo físico que puedes tener en tu casa y que no debe estar ahí. Es algo que produce muerte o trae muerte o recuerda muerte. Muerte refiriéndome a todo lo que es contrario a lo que es Dios. ¿Listo? En Hechos 3:23, Hechos 23:12, perdón, dice, venido el día alguno de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Aquí hay un ejemplo adicional en que el tema del anatema no solamente corresponde a algo físico, sino también corresponde a algo en nuestro interior, a nuestro pensamiento, a nuestros sentimientos, a nuestras decisiones. Acuérdense que nosotros somos componente de tres: cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Que ahí es donde también está la semejanza con el Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que ahí también es cuando uno ve la acción cuando Satanás tenta a Jesús en el desierto, que lo tenta en las tres formas: en sus necesidades físicas, en su alma y en su espíritu para la oración que él buscaba a él. Pero entonces acá uno puede decir, no, mira, es que yo no he hecho tipo de juramentos para perseguir a alguien de la iglesia, como en este caso, en el caso de Pablo. Pero hay otro ejemplo que nosotros también lo tenemos en Jueces 1:29, que es la historia de Jefté, que era una persona que hizo un pacto con Dios en el que le decía que si Dios le ayudaba a conquistar determinado pueblo, ¿se recuerdan de esa historia? Que él decía, yo te entregaré la primera persona que llegue, que me reciba en mi casa. Él pensando que le iba a recibir algún criado o algo, y oh sorpresa, cuando el que lo recibe es su hija. Ojo, porque muchas veces son nuestras propias palabras las que nos llevan a atarnos. ¿Cuántas veces nosotros no decíamos cuando de pequeños o jóvenes decíamos, yo jamás, cuando uno escuchaba algún reclamo del papá o la mamá que a uno no le gustaba, alguna frase que a uno le molestaba y uno decía, yo jamás se la voy a decir a mis hijos? Y después uno que les dijo, lo mismo. Yo jamás le haría eso a mi mujer y se la hizo. Yo jamás le aguantaría tal cosa a tal persona y le tuvo que aguantarse. Ojo, porque muchas veces esos juramentos y esos pactos lo que hacen es atarnos. Por fin, Gálatas 1 del 8 al 9 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema.
como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Este versículo es el que utilizan muchas veces contra otros tipos de iglesias. Ese es el versículo que muchas veces le salen a recalcar a mormones o ¿sí? Otras iglesias como tal. Pero muchas veces no es solamente es que refiriéndose a Biblias nuevas, traducciones extrañas, nuevos del Nuevo Testamento, sino muchas veces se refiere a la distorsión de la palabra y el mensaje que Dios dio. Recuerden que Satanás, una de sus estrategias es tomar lo que el Señor dijo y hacerle un pequeño ajuste, según él, para que el hombre, por su cuenta, le acabe de hacer otro ajuste. Eso fue lo que le hizo a Eva. Cuando a la Eva le dijo, con que no pueden comer nada, pero él se lo dijo en el sentido de, ojo, en lo que no pueden tomar. ¿Sí? Empezó a distorsionar la palabra de Dios porque la palabra de Dios no era para eso. La ordenanza no era esa. La ordenanza era, más que de este fruto no podéis comer, es de todo lo demás podían disfrutar. Él le hizo un pequeño ajuste ahí. ¿Y Eva qué le hizo? Otro pequeño ajuste para completar, porque ella dijo, no lo podéis ni mirar. Yo nunca había dicho eso, pero ella se lo acabó de anotar y se distorsionó la palabra. Esta distorsión de las palabras muchas veces lleva a las personas a que depositen su fe y su confianza en otro tipo de cosas. Mira, primero miramos la parte material, anatema material. Después miramos ya el anatema en la parte del alma, la voluntad, las decisiones, cuando se hace afirmaciones, pactos, juramentos y todo eso. Y esta ya es una parte espiritual, cuando es la palabra de Dios, la palabra del Espíritu, que la empezamos a distorsionar o nos comemos el cuento de la distorsión de otras personas. ¿Y ahí qué pasa? Empieza a depositarse fe y esperanza en otras cosas que no deben de ser. De ahí es cuando personas, por ejemplo, quieren solamente mensajes que les motiven y quieren salir un domingo de una prédica supremamente motivados, pero las motivaciones se saben que dura solamente un par de horas o a lo mucho te dura 2 días. La motivación no dura más. Una prédica es para llevar a la persona a tomar conciencia de algo e involucrarse más en la palabra. ¿Sí? Una buena prédica hace que en el transcurso de la semana tú empieces a escudriñar en la palabra, oiga, ¿cómo es que era? Listo, vale si es para mirar si había una equivocación, se vale, así lo hacían con Pablo también, pero se vale también para decir, oiga, mira, yo quiero ir más al fondo, Señor, ¿tú qué me quieres decir? Y empiezo a encontrar más. Y no la fe depositada en cosas que no deben de ser. Es que si no tocan la canción de tal manera, como que el espíritu no llega, como que el espíritu no entra, no penetra en mí, porque es que esa música como que no cuadra, debía ser un grupo más grande, más cosas, debía haber una pantalla gigante, debería haber tales luces, porque esa es la forma que el espíritu se mueve, porque si no, por eso a mí me agrada también ver ese tipo de cosas acá en la iglesia, cuando nos damos cuenta que no se necesitan grandes cosas, lo que se necesita es la disposición y el corazón. O sea, qué bonita alabanza la que ustedes vieron ahorita, que no es para nosotros, la alabanza es para Dios, pero qué agradable ver cuando las personas dicen, oiga, vamos a hacer algo hermoso, vamos a hacer algo bien. Entonces vamos a mirar cuáles son los distractores. El tema es larguísimo, pero que a ver, más resumido no, imposible. Regálame la siguiente imagen. Mirando esos temas, yo le preguntaba al Señor en oración, Señor, ¿cómo sería y cuál sería el paso a paso? ¿Cuál sería el orden o cómo es? Y el Señor pues simplemente nos traía a memoria lo que sucedió en la vida de nosotros, porque esto es lo que le estoy hablando, es algo que mi esposita y yo lo vivimos en algún momento. Ya éramos cristianos, pero estábamos pasando por una situación supremamente complicadísima. Y unas personas que nos discipulaban en ese entonces oyeron y nos sentaron, bueno, hay que empezar a ver cuáles son los distractores, cuáles son los anatemas y cuáles son las cosas que están en tu vida, en tu casa y que no deben estar. Y con casa no solamente me refiero a la casa física donde estamos viviendo. Con casa me refiero a esto, a este cuerpo. Esto es una casa, esto es el templo del Espíritu Santo. Si eres cristiano, es templo del Espíritu Santo, templo. ¿Y cómo debe estar el templo? Limpio. ¿Cómo se refiere Jesús al templo cuando llega y ve lo que no le gusta? ¿Qué dice?
Esta es la oficina de mi padre. ¿Cierto que no? Esta es la finca de mi padre. Este es el edificio de mi padre. No, dice, esta es casa de mi padre, casa de oración. Él no se refiere a otra cosa. El templo es la casa. Y la idea es cómo podemos tenerla limpia. Y en esa experiencia aprendimos unas cositas que es lo que yo pues vengo acá a compartirles con ustedes. Y son estos puntos. Voy a hacerlos muy acelerado. Voy a leerles acá. Dice en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para poder mirar si hay anatema en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi entorno, en mi iglesia y en todo lado, es aprender a discernir con la palabra. Es cierto que hay dones del Espíritu Santo. Es cierto que hay uno de los dones, es el don del discernimiento de espíritus. Y mira, se lo digo con toda la franqueza del mundo, porque el Señor me ha dado ese don. Uno no puede basarse simplemente en el don del Espíritu Santo. No por falla del don como tal, no. Porque muchas veces como persona uno puede confundirse. Y uno puede dejarse llevar por emociones y por deducciones que no deben de ser. Sin embargo, si yo discierno las cosas basado en la palabra, voy más a la fija. ¿Cierto o no cierto? Y eso hace que sea una tarea o una labor que la pueda hacer cualquier persona, tenga o no tenga el discernimiento en el espíritu. Porque el discernir con la palabra nos lleva a mirar cuál es ese factor que no es que me esté robando la salvación. Aclaro eso, pero sí me puede estar llevando a frenar una bendición en mi vida. Y mis oraciones carecen de sentido. Voy a ponerles un ejemplo. Yo conozco una persona que es muy creyente de temas de conspiraciones, de todo ese tema. Y entre tantas teorías de conspiración que hay en el mundo, una de las teorías es que los humanos somos descendientes de ¿quién? De extraterrestres. ¿Cierto? Si han escuchado esa. Entonces, o sea, ponle lógica a este tipo de oración. Oh Señor, o sea, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, pero esta parte de que tú me hiciste, no, yo fui hecho por. ¿Sí? Es como el que le pide, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, pero esta parte de pedir tu voluntad, no. Señor, ayúdame, bendíceme, pero esta parte de estudiar tu palabra, Señor, ayúdame, bendíceme, pero esta parte de servirte. Yo tengo que entender que hay promesas en la palabra y que si yo me acojo a esas promesas, debo ser coherente con lo que yo esté creyendo. Pero yo no puedo esperar una bendición del Señor poniendo en duda lo que Él dicta, o lo que Él dice, o lo que me determina. ¿Sí? Eso es el discernir por la palabra. No solamente es en entrar en el conflicto, que si una doctrina, que si la otra doctrina, que tal, porque muchas veces esas discusiones no paran absolutamente en nada. He visto, mire, cantidad de foros en internet, cualquier cantidad de pastores, apóstoles, evangelistas, de todo, metiéndose en unos agarrones, agarrándose y peleándose durante horas, porque si la cena es una vez a la semana o una vez al mes. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Pero yo sí tengo que ver que puede haber cosas que yo he determinado en mi vida y que no deben estar ahí y hacen estorbo a mi oración. Vuelvo y repito, no se trata de esto de un mensaje que, oh, se puede perder la salvación. No, no la vas a perder. Pero es que el punto no solamente es estoy salvo, el punto es gozar de las bendiciones también de Dios. Y cualquier obstáculo, cualquier cosa que haya un distractor entre él y yo, cualquier cosa que esté estorbando, cualquier cosa que no deba estar ahí, pues yo la debo de quitar. Porque démonos cuenta en los versículos que habíamos visto, en los que se habla del anatema. Por ejemplo, en el caso físico, ahí en ningún momento el Señor decía, oye, te voy a quitar el anatema de tu casa, voy a quitar el anatema de tu vida, voy a quitar. Él decía que lo tenía que aborrecer. Él decía que yo era el que tenía que quitarlo, que yo era el que no tenía que conservarlo, que yo no debía tocarlo. Esto es una acción propia. Entonces es una acción que yo debo tomar. No, pero las tengo acá, discúlpenme. En la siguiente dice, decidir con sabiduría. Dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura.
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando yo conozco la palabra, cuando yo discierno en la palabra, yo puedo tomar decisiones basadas en la sabiduría, no en la sabiduría mía, no en mi propio entendimiento simplemente, no en mi deducción, no en mi opinión, sino en la sabiduría que va depositada y que viene de Dios. Esa sabiduría me ayuda a tomar buenas decisiones, a ser determinado en diferentes acciones, a ser prudente, porque la verdad no solamente es decirla, la verdad es saberla decir también. Conozco un testimonio de una persona que fue la primera persona que nos guió en los caminos del Señor. Y nacimos en un hogar, nosotros, mi esposa y yo, nosotros nacimos en reuniones de hogar. Mi esposa y yo no nacimos en una iglesia. Nacimos fue en esos grupos de células o conexión, como lo que estamos empezando a hacer. Ahí fue donde nosotros crecimos, donde nosotros nacimos. Y esta persona nos decía en una ocasión que el testimonio de él era un testimonio de alcoholismo, una vaina impresionante. Y nos decía que alguien lo cogió y le metió un regaño bien bravo con la palabra en la que le mostraba el pasaje que los borrachos no heredarían el reino de Dios. Creo que ustedes lo han escuchado. Conozco ese testimonio y dice, oh, ok, excelente, entonces voy a coger ahora a todos los borrachos y se las voy a cantar con ese versículo. Resulta que son más los testimonios que por lo menos yo conozco de personas que a alguien les ha llegado con ese versículo y lo que hacen es sacarlos corriendo, porque puede ser ofensivo. Entonces el punto de la verdad es decirla bien, no solamente decirla con qué, con sabiduría. En mi entendimiento y en mi lógica, yo tengo que decírsela porque él tiene que aprender y tiene que entender que se va a perder. Pero en la sabiduría de Dios me está hablando de otra forma. Y la sabiduría de Dios me puede estar llevando a decir las cosas más con el corazón y más con amor. Y el resultado puede ser totalmente diferente. Sin embargo, la sabiduría muchas veces nos empuja a los actos de fe. ¿Y cuáles son los actos de fe? Los actos de fe es lanzarme, no sin medir las consecuencias, no, lanzarme teniendo la conciencia y la tranquilidad que Dios es el que va conmigo. ¿Sí? Pero cuando yo me lanzo, yo tengo que despojarme de las cosas que no me pueden dejar avanzar, del peso extra que no debo llevar. Y aquí entra un punto muy importante que nosotros nos tocó y esto confiere a la parte de los anatemas que son físicos. Y esto no es para que usted vaya a la casa de otra persona a mirar, a fisgonear, a expulgar qué es lo que esa persona tiene. No, no, no. Es una palabra que está hecha para mí y para mi vida. Y usted, cada uno tiene la respuesta. Y cada uno sabrá si sí o si no. Pero muchas veces nosotros conservamos anatemas en nuestras vidas que no deben de estar ahí. Pero sí hay cosas que nos atan al pasado y que nos traen a colación de nuestro corazón cosas que no deberían estar ahí. Voy a ponerles un ejemplo, canciones. Yo no soy, y quienes me conocen saben que yo no soy una persona fanático religioso, que es que si no es una canción de Marcos Witt o de Barago, eso no se puede escuchar porque es que eso es malvado. No, 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 no. Pero sí me refiero, si hay canciones, temas, cosas que te traen a tu corazón, recuerdos amargos, cosas que no deben estar ahí, que te llevan a añorar la época aquella cuando estabas con la novia aquella, o cuando me traicionaron, o cuando... ¿Qué haces escuchando eso? O sea, ¿qué haces escuchando eso? Vuelvo y te repito, eso no te arrebata salvación, pero te está amargando el espíritu y el corazón. Des en cuenta cómo actúa el enemigo. Uno dice, es que es inocente, ¿sabes? ¿Eso qué tiene de malo? No, pues en sí, si usted escucha la letra como tal, no es que la letra esté transmitiendo algo malo, pero en tu corazón sí está germinando algo que no debe estar ahí. Y a eso súmele programas, libros, cosas. Cuando nosotros nos enseñaban esas cosas, mira, tuvimos que hacer una limpieza y por ahí resultaron saliendo hasta cartas de exnovios, novias de hace 15, 20 años y esa vaina que hacía guardada, la que hacíamos con eso.
Ya, todas esas cosas hay que empezarlas a sacar, porque ¿para qué sirven? Por eso nos decía ahí en la palabra, o sea, no tienes que retener esas cosas, deshazte de eso. Quita esas cosas de tu vida porque nada bueno puede traer esas cosas. Nada bueno. ¿Cuánta gente no está en una actitud normal y la demora es poner determinada canción y se amargan, se entristecen, se ponen a chillar, empiezan a sentir celos contra la pareja, celos que no deberían existir? Los anatemas no son personas como tal, aunque a veces nos lleguen anatemas a nuestra vida por medio de personas. Recordemos que la palabra nos dice muy claramente que la batalla y la lucha no es contra las personas, es contra las cosas que pueden venir de ahí, por lo que está detrás de eso. La siguiente que nos dice escoger la vida. Dice Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vuelve y el Señor nos aclara y nos lo recarga. Mira, eso es decisión propia. Eso no es una acción de Dios, no es una acción que venga a ser el Espíritu Santo, no es una acción que venga a ser Jesús en persona que vino de nuevo y limpió la vida de nosotros y ordenó la casa y sacó lo que no tenía que haber. No, no es una acción de tu pastor, de la persona que te guía, de la persona que te aconseje. No, son acciones personales. Lo que no debe estar se debe sacar. Por eso es que haya pensado en el título de lo que no sirve que no estorbe. Porque no nos sirve de nada, nos atan. Pueda que tú ya conozcas las cosas, pueda que tú tengas muy claro muchas cosas de la palabra, pero por más que tú sepas de la palabra, si algo te está nublando, quítalo inmediatamente, sin excusas. Hace poquito tuvimos la oportunidad con mi esposita, con la familia, hacer un viaje. Me da curiosidad que estábamos en la lancha y se saben que en la lancha el que maneja está atrás. Y empezaba a gritarle a una persona que se había parado, pero agáchese, quítese, muévase. Y uno, pero ¿con qué se puede estrellar acá? O sea, vaya atropella un delfín o qué, o sea, ¿con qué se estrella? Hay solo mar, para donde quiera que miren no hay nada. Pero puede haber un imprevisto y lo que está ahí simplemente me está generando un estorbo. ¿Qué es lo que está estorbando en tu pareja, con tu pareja? ¿Qué es lo que está estorbando con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, con tus hijos? O sea, ¿qué es lo que está estorbando? ¿Qué es lo que debes, qué es lo que está ahí, pero que no debe estar? ¿Qué es lo que te altera y los otros pagan los platos rotos? ¿Sí? Como cuando alguien coge un celular y puede durar horas ahí mirándolo y no pasa nada, pero la demora es que la pareja coja el celular de él y inmediatamente dice, ay, usted nunca suelta esa vaina y usted lleva acá 4 horas con eso. Bueno, en la casa de nosotros no pasa, ¿no? No, no me mire feo. Pero muchas veces son detalles, o sea, son cosas, son bobadas que distorsionan la armonía y la paz en la casa. Y es cuando uno dice, bueno, Señor, el Señor es mi pastor, nada me falta, pero falta paz, falta armonía, falta acá que las cosas marchen bien en mi casa. Falta es porque yo puse y dejé que estuviesen cosas que no debían estar. Es un llama, esta es una palabra para hacer nosotros en esta semana que los invito, oiga, vayan, estén en su casa, estén en oración, si pueden con su pareja, oiga, empiecen a mirar, empiecen a escuchar qué es lo que está aquí, que no debe estar. Eso incluye también nuestro vocabulario. Eso también incluye nuestros juramentos a nuestra pareja, por ejemplo. Yo esta a usted no se la perdono. Y se quedan. Y después se quejan porque no están bien con la esposa. Pero si le acabo de decir que no se lo iba a perdonar. Esta no se la voy a rebajar. Es que así no es, que no, hay que tener ese cuidado de esas cosas. En la siguiente que dice guardando el corazón, dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aquí estamos apuntando un tema que es sobre el tema de la paz en nuestro corazón. ¿Sí?
Cuando nosotros guardamos el corazón, hay paz en nuestro corazón. Sin embargo, hay que entender algo muy claro sobre el tema del corazón, que nada hay más engañoso que el corazón. Y que las decisiones que uno tome no puede ser simplemente, ay, no, yo siento paz, entonces estoy bien. El problema es de los demás. No, no es así. No han visto, no conocen historias de parejas que cogen, se pelean, se acuestan, están peleados y hay una persona con ganas de seguir peleando y sabe que lo molesta más o la molesta más cuando escucha que el otro ya se durmió. Pero si yo quiero seguir y yo, allá. Entonces, ¿qué actitud puede tener la otra persona? Ah, no, yo tengo paz, yo me duermo, el problema no es mío. El sentir algo de paz, aunque la paz viene del Señor, la paz muchas veces es un sentimiento disfrazado de una justificación humana. Vean, por ejemplo, el caso de Jonás. Jonás desobedece a Dios, no le hace caso ir a Nínive, que donde tenía que ir a pregonar un mensaje, palabra de Dios dada directamente por Dios. O sea, no fue una prédica que de pronto el pastor se equivocó en la palabra y me dijo, no, 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 era palabra directamente de Dios. Y aún así, coge y la desobedece. Y va en un barco. ¿Y qué está haciendo Jonás en ese barco? Va con miedo, está asustadito. ¿Qué está haciendo Jonás? Está durmiendo. Está con paz. Dice, no, yo duermo, suerte. Y me duermo. Ese no es mi problema. El problema es de Ninive. O sea, vaya, miren cómo se la arreglo. Yo voy a dormir. No confundir la paz falsa que puede ofrecerse la persona en un corazón engañoso diferente a la paz que puede producir el espíritu en nosotros. Por eso es que nosotros debemos de guardar el corazón. ¿Y cómo se guarda el corazón? Protegiéndolo de las cosas exteriores. ¿Sí? Esa es la forma de guardar. No es guardar de esconder, es guardar de proteger de lo que haya a su alrededor. Y eso juega con lo siguiente que dice, aborreciendo lo malo. Dicen Romanos 12:9, el amor se da sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. En una ocasión una persona muy cercana me decía, es que yo necesito que mis hijos se unten del mundo. Estábamos hablando de, pues la diferencia es cuando nosotros éramos más pequeños, que uno podía salir a jugar a la calle escondites a las 10 de la noche. Ahorita ustedes, ¿quién deja salir un hijo de 9 años a las 10 de la noche a jugar escondidas? ¿Sí? Dicen, no, es que ya el mundo ya cambió, ya es otro ambiente, es otra situación. Pero él me decía, no, es que yo necesito que ellos salgan y se unten, que entiendan las cosas que hay afuera, que hay todo. Lo que uno necesita, tanto para los hijos y para uno, realmente no es salir y untarse. Lo que uno necesita es estar resguardado en la palabra de Dios, impregnado totalmente de lo que es de Dios, cosa que cuando venga algo que no es de Él, inmediatamente uno lo identifica. ¿Sí? Es como cuando a alguien lo entrenan, o como los que se hacía anteriormente cuando se entrenaba a las personas en los bancos para identificar los billetes falsos. A ellos no les pasaban un montón de billetes falsos. Mira, acá tiene este detallito. No, ellos lo que le pasaban eran fajos y fajos de billetes buenos, arrugados, manchados, de la forma que sea, pero que fueran originales, reales, ¿sí? Y eran horas y días solo manipulando billetes buenos, manipulando todo el tiempo, familiarizándose de todas las formas con eso. Y después llegaba la prueba en medio de todo un paquete entero de billetes, fin, uno falso ahí metido. ¿Dónde estaba la prueba? Cuando manipulaba, ya tenía, tan solo con tocar, ya identificaba, esto no es real. Es lo que nosotros también debemos hacer. Nosotros debemos estar tan impregnados en la palabra que cuando llegue algo que no corresponda a lo que es de Dios, uno inmediatamente, esta vaina no es de Dios. Esto no es. Mira, por ejemplo, el caso en el pasaje que les había leído de Hechos 5. Muchas veces ese pasaje se utiliza para, a ver cómo hago para que traigan plata, o si no, quién sabe si aquí se mueren porque el Espíritu se pone bravo con ustedes. Cuando el pasaje me está diciendo, sí, es verdad, hay que hablar con la verdad ante Dios, hay que ser transparentes con Él, hay que ser serios con lo que uno dice, pero también el pasaje nos dice, lo que no está aquí tiene que salir.
Y eso es lo que el Señor nos dice. Hay que aborrecer lo malo. Lo que no debe estar en tu vida, hay que sacarlo.